una pregunta general. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios? Piense, no tiene que decirlo en voz alta, solo piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios? Así, deliberadamente, intencionalmente, gracias Señor por esto, ¿no? Por esta razón, por esta situación. Con el corazón lleno de gozo, agradecido al Señor. Y luego la segunda pregunta, no me la tiene que contestar, pero quisiera que lo piense, es ¿por qué dio gracias a Dios? ¿Por qué dio esas gracias o ese agradecimiento a Dios? ¿Por qué fue? Bueno, a menudo podemos dar gracias a Dios por cosas, ya ve, que pasan en nuestra vida diaria, ¿no? A lo mejor un trabajo nuevo, a lo mejor estaba sin trabajo y el Señor le proveyó un trabajo, a lo mejor el Señor lo sanó de alguna enfermedad, a lo mejor tenía un problema del cual el Señor le libró. Así que lo que quiero que observe es que para nosotros probablemente, y aunque es algo bueno dar gracias a Dios por todo, es algo muy bueno, pero a menudo podemos pasar por alto las razones más grandes por las que debemos dar gracias a Dios. Son las bendiciones espirituales. Lo que quiero que observe es que a veces somos muy rápidos o es muy fácil para nosotros, y está bien, debemos hacerlo, pero digo, es fácil para nosotros dar gracias a Dios por bendiciones materiales, bendiciones físicas, y a menudo dejamos olvidadas las bendiciones espirituales. Y es interesante que en la sección que vamos a estudiar, y nos va a tomar varias semanas, porque esta sección de la carta empieza en el verso 3 y termina en el verso 14 de Efesios 1. Entonces, esta porción de varios versículos nos muestra dar gracias a Dios por las bendiciones espirituales también. No quiero, y quiero ser claro en esto, no quisiera que usted deje de dar gracias a Dios porque tiene un plato en su mesa, porque su hijo tiene salud, o porque el Señor le guarda y le provee. No quiero que deje de dar gracias a Dios por eso. Aún el creyente, aún en la adversidad, puede dar gracias. Ya ves, Pablo nos enseñan cómo dar gracias a Dios aún en la cárcel, aún cuando hay aflicción, aún cuando el cuerpo duele. Pero a menudo podemos pasar por alto las bendiciones espirituales. Pablo alaba al Señor en esta sección que vamos a estudiar. Pablo lo alaba por todas, dice, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, y las va a empezar a detallar. Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver dos razones para adorar a Dios. Debido, de nuevo, primera razón, vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones espirituales que nos da, pero la segunda razón para alabar a Dios es que hemos sido elegidos para una vida santa. Entonces, estos dos puntos yo los voy a recordar, pero son como el mapa de nuestra predicación de hoy. El punto 1, la primera razón es que hemos sido bendecidos para adorar. Hemos sido bendecidos para adorar, y voy a explicar eso en un momento. Pero la segunda razón para alabar a Dios es que hemos sido elegidos para santidad. Son las dos puntos de esta mañana. No es muy difícil recordarlos. Y si miras tu texto, déjame leerlo para ti. Efesios 1, verso 3. Pablo empieza esta porción que termina en el verso 14, no vamos a verlo todo hoy, solo 2 versos, pero Pablo empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Hay mucho que estudiar, hay muchas cosas que apuntar ahí, pero déjeme hacer una breve oración para pedirle al Señor nos ayude a estudiar su palabra. Padre y Señor nuestro, venimos delante de ti, Señor, como cada domingo, pidiendo tu ayuda. Queremos meditar en tu palabra, queremos morar en ella, y
Señor, a menudo encontramos tesoros en ella. Cada pasaje que estudiamos, Señor, es una bendición a nuestras vidas y nos instruyes y nos entrenas por medio de tu palabra. Señor, pedimos tu ayuda hoy para que este pasaje sea trayendo, Señor, claridad a nuestra vida, cómo debemos adorarte aún de una forma más precisa, cómo podemos alabarte por las bendiciones espirituales que nos has dado a todos los creyentes, Señor. Padre amado, ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, perdón, no fui yo, o sí fui yo, no sé. No estoy seguro. Pero punto 1, hemos sido bendecidos para adorar. Recuerde eso, porque es interesante, lo voy a explicar en un momento, pero Pablo hace aquí un juego de palabras. Si te fijas, Pablo dice, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición. Y alguien puede decir, Pablo, eso suena un poco redundante, Pablo. ¿No puedes usar otros verbos griegos? ¿No habían más verbos griegos en el día que Pablo escribió esto? Y la respuesta es sí habían más verbos griegos, pero Pablo deliberadamente está usando este juego de palabras porque quiere apuntarnos a algo. Quiere que no perdamos algo de vista y nos está mostrando esto. Antes de entrar en ello, quiero simplemente darle un vistazo general de esta porción. Empieza en el verso 3, ya lo dije, termina en el verso 14, y si te das cuenta por cómo empieza exaltando a Dios, bendito sea Dios, es una doxología. Es lo que se conoce como una alabanza, una adoración elevada debido a quién es Dios. Es una meditación. Al meditar en el carácter de Dios, en las obras de Dios, el resultado en el corazón del creyente debe ser adoración. Ese es el resultado natural, así debería ser. Es lo que Pablo nos muestra al meditar en quién es nuestro Dios y al meditar en lo que Él ha hecho. El resultado es alabar su nombre. Bendecir su nombre viene de hablar bien de Dios, adorarle por lo que Él es. Por eso le cantamos, y si te das cuenta, las letras de nuestras canciones que cantamos acá no son superficiales, no son repetitivas, hablan de quién es Dios, hablan de su carácter, de lo que Él ha hecho, porque eso nos empuja a adorarle, eso nos empuja realmente a elevar nuestra mente en quién es Dios y meditar en su grandeza. Así que Pablo empieza esta porción que es una doxología, es una palabra que no usamos mucho en el español común, pero viene de la idea de adoración, ¿no? Entonces, Pablo empieza esta porción y si te das cuenta, empieza exaltando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo presenta. Alaba a Dios, adora a Dios debido a quién es Él. Él es nuestro Dios eterno. Sabemos que es eterno porque luego va a decir, si te fijas más abajo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es un Dios que no está sujeto a la creación, es lo contrario, Él hizo la creación, es un Dios eterno, merece ser adorado por su grandeza, por su poder mostrado en la creación, pero también muestra eternidad y muestra que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la relación con nuestro Señor Jesús. Y Pablo usa aquí la idea de amo. Él dice, nuestro amo Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo en la idea de amo. ¿Por qué? Bueno, porque nada describe mejor la relación entre Cristo y nosotros que amo y esclavo. En el sentido de que Él nos ha comprado. Él lo compró. Un esclavo en aquellos días era comprado por un precio y ahora ese esclavo era propiedad de su amo. Así funcionaba en aquellos días. Pero cuando Cristo nos compró por su redención, ahora somos de Él.
Ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces Pablo apunta a eso y nos recuerda, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor, Él nos compró, Él nos libró del mercado de esclavos. Estábamos ahí perdidos en la esclavitud del pecado y Él nos compró y la Biblia es clara, ligera es mi carga, mi yugo es fácil, no hay mejor amo que Cristo. No podrías estar en un mejor lugar que bajo el gobierno de Cristo. No hay un mejor amo que nuestro Señor. Así que es interesante que Pablo empiece estableciendo estas relaciones. Dios y Padre, ¿no? Le alabamos, bendito sea su nombre, exaltamos su nombre. La relación entre el Padre y Cristo es una relación Padre-Hijo, pero debemos ser claros. Hemos estudiado la Trinidad los miércoles y sabemos que esta relación, aunque está presente en toda la Biblia, no significa creación. Debemos hacer esa distinción. Cristo no es un ser creado. Cristo comparte la naturaleza eterna del Padre. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, en muchos pasajes, pero aún en este texto. Porque si te fijas, dice, el texto de hoy dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es ese pronombre personal, Él, a quién hace referencia? Es a Cristo. Ese es el antecedente gramatical. No lo quiero confundir, pero debemos ver esto. Es decir, ¿quién nos escogió? Es Dios. Si miras tu Biblia en el verso 4, es Dios quien nos escogió. ¿Y en quién nos escogió o en base a quién nos escogió? Es en Él, en Cristo. Ese es el antecedente anterior, cuando termina el verso 3, en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo ya estaban presentes. No tienen un origen. Algunos dicen, no, Cristo empezó a existir en Belén, Jesús empezó a existir en Edén. No, es un error. Él es eterno, Él comparte la naturaleza eterna del Padre, una sola esencia divina en donde el Hijo no es un ser creado, eternamente existe desde antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, antes de que exista nada. Ellos ya existían y tenían esta relación Padre-Hijo divina, en donde el Padre ama al Hijo y hace todo para exaltar al Hijo, y el Hijo hace todo en obediencia al Padre. Y aún este texto va a seguir afirmándolo, pero podemos ver, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es lo que dice el pasaje. ¿Qué significa? Que tenemos a la Trinidad aquí, Padre, Hijo y las bendiciones que provienen del Espíritu. Pero aún más adelante, lo vamos a ver en un momento, este pasaje afirma la obra del Espíritu. El verso 14 al final nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, tienes aquí la obra trinitaria, eterna. Antes de la fundación del mundo, la Trinidad ya estaba obrando, interactuando, sin principio. No hay un principio. Y esto vuela a nuestra cabeza, esto hace cortocircuito en nuestra mente, porque todo lo que conocemos tiene un principio y tiene un final. No hay nada en este universo a donde usted pueda apuntar y usted pueda decir, oh, así es la Trinidad. O poder hacer una comparación directa. No existe, es un Dios único. Y por eso le adoramos y por eso bendecimos su nombre. Por quién es. Esta relación eterna que nos muestra este pasaje. Y es increíble que Pablo abre la carta con tanta doctrina y tanta teología. Pero de nuevo es la teología la que impulsa la adoración. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Podemos falsear adoración, eso se puede hacer,
Pero adoración genuina, verdadera, recibida por Dios, válida, solo puede nacer de un entendimiento adecuado de quién es Dios. Así que Pablo empieza dándonos este vistazo de quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro amo. Y es interesante que el pasaje sigue diciendo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí viene ese juego de palabras que te dije, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Hay un juego de palabras donde quiere Pablo que observes, Dios debe ser bendito, o debe ser adorado. ¿Por qué? Porque Él bendice. De hecho, Pablo dice, nos bendice. Y esa acción de nosotros ser receptores de la bendición de Dios nos empuja a bendecir su nombre también. Es un círculo, podríamos decir, es un círculo que gira constantemente. Es decir, Él es un Dios que debe ser adorado. ¿Por qué? Porque nos bendice, y debido a que nos bendice, nosotros bendecimos su nombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la bendición que Dios nos da y la bendición que nosotros elevamos a Dios? Porque Pablo dice, bendito sea Dios. Ok, ¿cómo diferenciamos esto? Y es importante hacerlo, es importante hacer una distinción. Dios bendice y debe ser bendecido, pero no en términos iguales. Cuando nosotros bendecimos a Dios, es decir, cuando adoramos su nombre, cuando alabamos sus bondades, y esto no solo, quiero ser claro, no me refiero solo cuando cantamos. Adoración no es solo cantar, incluye cantar. Sí, queremos hablar sus maravillas, queremos profesar sus bondades, queremos proclamar sus bendiciones. Claro que sí, queremos cantar, pero no se limita a cantar, ¿no? Adoración también puede lucir usted orando al Señor en la privacidad de su cuarto. Y está adorando a Dios, está abriendo su corazón, reconociendo las bondades de Dios y exaltando su nombre en privado. Adorar a Dios también es dar gracias en todo tiempo. Adorar a Dios también es la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos. Lo hago porque quiero que Dios, que es tan bueno conmigo, sea exaltado. Entonces, adoración abarca la totalidad de nuestro ser, en realidad. Pero lo que quiero que observes es que cuando nosotros bendecimos a Dios, como Pablo nos está animando a hacerlo, bendito sea Dios, estamos simplemente reconociendo quién Él es. Estamos adorándole por quien Él es. No aportamos nada a Dios. Él es todo suficiente. Él es satisfecho en sí mismo. No necesita nada de nosotros. No podemos añadir nada a quien Él es. Pero cuando Él nos bendice, es totalmente diferente. Él aporta todo a nosotros. De hecho, el texto nos dice que Él ha dado toda bendición espiritual a nosotros, a los creyentes, a los que están en Cristo. Les ha dado toda bendición espiritual. Y esto es hermoso porque significa que nosotros simplemente podemos reconocer las maravillas de Dios, pero nosotros dependemos totalmente de la bendición de Dios. Puedes ver esa diferencia, aunque es el mismo término, el escenario es completamente diferente. Dios nos bendice físicamente, sí. Todo Santiago, la carta de Santiago es evidente, todo lo que tenemos es de Dios. Él es el dador de todo lo bueno. Debemos agradecerle por cada cosa que Él nos da, pero no podemos perder de vista, y este es el punto acá de Pablo,
hay muchas bendiciones espirituales por las cuales dar gracias a Dios. Y lo lindo de esta sección, que va del verso 3 al verso 14, es que Pablo va a enumerar esas bendiciones espirituales. Pablo dice, hemos recibido toda bendición espiritual. Y uno podría hacerse la pregunta, bueno, Pablo, ¿qué son esas bendiciones espirituales? ¿De qué bendiciones nos estás hablando? Y Pablo va a contestar en los versos que siguen, así que no vamos a terminarlo hoy de ninguna manera, pero vamos a empezar este estudio hoy. Y Pablo va a describir las razones por las que esas bendiciones, o cuáles son esas bendiciones espirituales que deben empujarnos a adorar a Dios. Si tienes tus ojos en Efesios 1, voy a intentar mostrártelo, pero Pablo dice, solo un paso rápido por el contexto, Pablo dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual a los que están en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Verso 4, nos escogió, si puedes ver ahí, según nos escogió. Verso 5, hemos sido predestinados. Esas son las bendiciones espirituales de las que Pablo habla, que son reales y que deben empujar nuestra adoración. Y si no lo están haciendo es porque necesitamos meditar en este pasaje. Dice, hemos sido aceptos en el amado, al final del verso 6. Verso 7, hemos recibido perdón de pecados. Verso 8, nos ha dado toda sabiduría a través de su palabra. Verso 11, nos ha dado una herencia. Y ya sabes, el resto de la Biblia nos dice, esa herencia es incorruptible. No la puedes perder, no la puede contaminar nadie. No te la pueden robar, no la puedes perder ni robar. Esa herencia está aguardando a los creyentes en gloria. Vamos a hablar más de ello cuando lleguemos al verso 11, pero si te fijas en el verso 13, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Esa es otra bendición espiritual. Se llaman espirituales porque es lo que el Espíritu hace en el creyente, ¿no? Nos capacita para recibir esas bendiciones. Verso 14, el Espíritu dice, es las arras de nuestra herencia, es la garantía, en español más sencillo, es la garantía de nuestra herencia en los cielos. Así que, de nuevo, todas estas cosas que Pablo enlista en esta porción, en la mente de Pablo, el cristiano las debe conocer, las debe tener presentes, no deben ser conceptos lejanos para el cristiano. Si usted está escuchando esto y dice, esto es chino para mí, esto es griego para mí, no entiendo de qué me están hablando. Bueno, necesitamos venir a este pasaje, porque en la mente de Pablo el cristiano debe conocer estas verdades y deben impulsar adoración en su vida. El creyente debe conocer estas bendiciones espirituales y ese conocimiento y esa realización de que esto es lo que Dios hace para con nosotros debe empujar nuestra doxología, nuestra adoración. Usted va a decir, oye, esto es muy teológico. La respuesta es sí, porque la teología inflama la adoración. La teología es el combustible de la adoración. No es la guitarra, no es la batería, no es el cajón, no es el piano. Es la teología lo que empuja nuestra adoración. Por eso queremos abrir la Escritura y alimentarnos de esa teología, porque entonces seremos adoradores en espíritu y en verdad. La verdad de las Escrituras. Esa es la verdad. No solo hemos sido capacitados por el Espíritu para adorarle, pero tenemos la verdad. ¿Te das cuenta? Son dos cosas que van de la mano. La adoración es una obra del Espíritu en tu vida, a los que están en Cristo, pero va de la mano de la verdad de la Escritura, de la verdad de la palabra. Son dos cosas que van de la mano. Así que, de nuevo, es interesante que Pablo hace este juego de palabras y nos dice, ustedes deben adorar a Dios o deben bendecir a Dios porque Él es un Dios que bendice y Él es un Dios que les ha bendecido.
es un círculo vicioso. Yo soy bendecido por Dios, por lo tanto bendigo su nombre, ¿no? Es la respuesta. Ahora, como dije, estas bendiciones de las que Pablo habla, las cataloga o las define como bendiciones espirituales, porque provienen del Espíritu, es la obra del Espíritu en el creyente. Pero seguido a ello dice que estas bendiciones espirituales ocurren o están situadas, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Ok, Pablo, ¿qué nos quieres decir? ¿A qué te refieres con lugares celestiales? De hecho, es un término interesante, lo vamos a seguir estudiando porque en la carta de Pablo a los Efesios aparece 5 veces. Es decir, en 5 ocasiones, en 6 capítulos. Observa la dimensión de este término. En 6 capítulos, 5 veces, Pablo dice lugares celestiales. Entonces debemos entenderlo porque lo va a seguir diciendo a través de la carta. Y cuando habla de lugares celestiales, solo para que tengas una perspectiva rápida, pero ya ves, lo menciona en Efesios 1:3, que todas nuestras bendiciones espirituales están en la esfera o en el reino de los lugares celestiales. Pero luego Efesios 1:20 va a decir que Cristo es exaltado en los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que es donde están los creyentes sentados con Cristo. Efesios 3:10 dice que es donde están los poderes angelicales. Y Efesios 6:12 es un texto muy conocido, por eso tal vez vale la pena leerlo, porque es muy conocido. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, un término para referirse a ángeles, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tienes la Biblia de las Américas, dice en las regiones celestiales. Y es el mismo término griego, los lugares celestiales. ¿Por qué quiero que veas esto? Porque no se limita solamente a la esfera del reino de Dios. Está hablando contra quién tenemos lucha. Dice, no es contra sangre y carne, es contra seres malignos, ¿no? Espiritualmente malignos, en las regiones celestiales. ¿Qué significa? Que cuando Pablo piensa en los lugares celestiales, no está solo pensando en la morada de Dios, está pensando en toda la esfera espiritual. Y eso incluye ángeles buenos, incluye ángeles malvados. Tú sabes, 1/3 parte de los ángeles cayó. Apocalipsis lo menciona, da el número. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando Pablo está pensando o hablando de lugares celestiales, está hablando no la esfera física, no la esfera física, es el reino espiritual. ¿Recuerdas Colosenses 1? Estudiamos ya hace varios meses Colosenses 1, donde dice que Cristo es el creador de todo lo visible y lo invisible. Lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Si puedes ver, no ahora, pero luego en casa lo puedes repasar. Colosenses 1 del 15 en adelante. Nos dice que Cristo ha creado todo, el reino físico y el reino inmaterial o el reino espiritual. Y la Biblia nos deja saber que hay todo un reino espiritual del cual no tenemos todos los datos, pero tenemos datos y sabemos que hay todo un mundo espiritual donde hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hay batallas, ¿no? El libro de Daniel habla de batallas espirituales. Hemos leído Efesios 6, dice, hay una lucha contra el reino malvado espiritual. Entonces, lo que quiero que observes es que cuando Pablo habla de estas bendiciones espirituales, porque son a través del Espíritu, se encuentran no en la esfera física. Pablo no está hablando de cuando Dios te da para, no sé, te provee
tu alimento diario, te provee lo necesario, tuviste que ir al doctor y hace provisión para los exámenes, etcétera, de una forma u otra. No está hablando de esa bendición física que Dios nos da. Y de nuevo, fui claro al inicio, pero nunca está de más repetirlo. No significa que no debo dar gracias a Dios por esas bendiciones físicas. No es lo que estoy diciendo. Debemos dar gracias por las bendiciones físicas. El problema es que a menudo solo damos gracias por las bendiciones físicas y no estamos alabando a Dios por toda una lista de bendiciones espirituales que en la mente de Pablo deberían estar presentes en el creyente. Así que, de nuevo, observa cómo termina esta porción. Dice, son bendiciones que nos da el Espíritu y que se encuentran localizadas o tienen efecto en el reino espiritual y un día se harán visibles. Cuando ese reino sea abierto para nosotros, seremos testigos de todas las riquezas que Dios ha preparado en gloria para el creyente, todas sus promesas. Pero Pablo nos dice, eso no es una doctrina para algún día. Eso no es, algún día daré gracias a Dios por sus bendiciones espirituales. No. Esa doctrina debe impulsar nuestro agradecimiento hoy. Y observa quiénes son los receptores de esas bendiciones. Dice, los que están en Cristo. Los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Cristo es el medio que hace posible que recibamos esas bendiciones. Él nos compró. Si Él es tu Señor, Él te ha comprado. Si Él te ha comprado, entonces has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, entonces estás viviendo para Él, porque Él es tu amo. Es una consecución de eventos en cadena. No puede ser el uno sin el otro. Cristo es mi amo, pero no vivo para Él. No tiene sentido eso. Si Él te compró y es tu amo, entonces tú vives para Él. Y si no estás viviendo para Él, entonces no es tu amo. Es sencillo. Si había un esclavo suelto por ahí, es que no tiene amo. Pero si había un esclavo que pertenecía a un amo, es porque le había comprado y había una relación ahí. Entonces, finalmente, esta porción nos recuerda, punto 1, y aquí tal vez después de haberlo explicado hace más sentido, hemos sido bendecidos para adorar. Hemos sido bendecidos para adorar. Ese es nuestro punto 1. Y ahora vamos a ver el punto 2, que está en el verso 4, y es que hemos sido elegidos para santidad. Recuerda, bendecidos para adorar, y vamos a ver ahora, elegidos para santidad. Verso 4, dice, según, o la idea en el griego es de acuerdo a, ¿no? Es como una idea de consecución. Hemos recibido todas estas bendiciones espirituales que Pablo va a enumerar en un momento. ¿Por qué? ¿Por qué las hemos recibido? Esa es la razón que te va a dar. Es la consecución. Las hemos recibido, son una verdad para el creyente. Puede gozarse en esa verdad. ¿Por qué? Porque nos escogió. Esa es la idea de según, ¿no? Las hemos recibido de acuerdo o porque nos escogió en Él, en Cristo. Dios es el autor es el sujeto de este verbo, escogió. Es Dios quien realiza la acción. Pero si te fijas, dice que lo hizo en base a lo que Cristo hizo. Es interesante, pero toda bendición que recibimos de Dios es por medio de Cristo. Nunca Dios nos bendice en base a nuestros propios méritos. Eso no sería gracia, eso sería merecimiento. Eso sería una salvación por obras. Dios no nos bendice en base a nuestro desempeño. Dios nos bendice y nos ama y nos ha dado toda bendición espiritual en base a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuándo empezó ese amor? Es la pregunta. Y esto es interesante. Meditar en esto nos va a llevar más de una hora, más de lo que quede de este sermón. Pero piensa en esto.
Cuando Dios amó al creyente, aquel que está en Cristo, con toda bendición espiritual. Bueno, antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Antes de que este mundo exista, antes que este universo exista, antes que ninguna piedra esté en este mundo. Es interesante pensar en eso. Dios ya había determinado amarte, salvarte y bendecirte eternamente. Cuando no existía el tiempo ni el espacio, Dios determinó amarnos, nos escogió. ¿Cómo puedes escoger algo que todavía no existe? Bueno, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede tener tal entendimiento de todo. Él sabía perfectamente cuál es su plan perfecto para que tú llegues a existir. Y para salvarte, Él sabía, yo lo voy a salvar. Esto es tan determinado porque lo hace Él. Observa que no dice Dios, bueno, vamos a ver si Juan o Daniel o Roberto me va a amar. Vamos a ver si él a lo mejor se levanta de buen ánimo y decide abrir su Biblia y tal vez va a querer adorar a mi hijo. Vamos a ver qué pasa. No, ese sería un Dios muy pasivo, ¿no? Como si Dios se sentara a ver qué pasa. Pero no es el Dios que nos muestra la Biblia. Es un Dios que tiene pleno control de cada cosa. Ese es el Dios que la Biblia nos muestra. Un Dios que no escapa nada de su control y de su conocimiento y de su cuidado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y piensa en esto, ¿no? O sea, ¿qué tan atrás podemos ir, no? Si tus tatarabuelos ese día no se hubiesen conocido en esa cafetería, pues no hubiese nacido tu abuelo. Y si tu abuelo no hubiese tomado ese tren, entonces no hubiese conocido a tu abuela, y etcétera. Y 1 trillón de factores a través de tu historia tenían que pasar para que tú llegues a existir. 1 trillón, y a lo mejor ese número queda corto. Desde el principio de la humanidad, 1 trillón y más de eventos debían alinearse perfectamente para que tú llegues a existir y para que tú conozcas al Señor. ¿Y sabes qué? Dios sabía, antes de poner una piedra en este mundo, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer cada una de esas cosas. Ahora multiplica eso por cada ser humano, por cada creyente. Es un control. Por eso, de nuevo, cuando pensamos en la sabiduría de Dios, no dimensionamos su poder. No alcanzamos a entender el nivel de poder que Dios ha mostrado en la creación del mundo y en la ejecución de su plan redentor. Es increíble. Pablo usa unas pocas palabras, pero es suficiente para meditar toda la vida. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer, aún antes de poner una sola piedra en este mundo. Y esto no es una verdad. A lo mejor tú dices, wow, nunca había escuchado eso. A lo mejor. Bueno, no es una verdad aislada en la Biblia. Déjame leerte rápidamente. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que exista el tiempo. ¿Cómo medimos eso? Algunos libros de teología hablan de la eternidad pasada. La eternidad pasada. Pero hay mucho debate si ese término debe usarse,
porque estás usando un término temporal para describir una esfera atemporal. ¿Entiendes eso? Cuando no había tiempo. ¿Cómo defines cuando no había tiempo? Entonces algunos dicen la eternidad pasada. Ok, pero pasado implica tiempo, pero no había tiempo. Entonces algunos prefieren simplemente decir antes de la fundación del mundo. Antes que exista el tiempo y el espacio y la materia, Dios ya tenía perfecto control de todo lo que Él iba a hacer. De un plan eterno que abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Porque de nuevo, su plan no termina en salvarte. Eso es solo el principio. Su plan avanza hasta la eternidad en adoración, en la morada del Padre, cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 22, por los siglos de los siglos. Su plan es mucho más amplio y este plan no empezó cuando Adán y Eva pecaron. No es el plan B de Dios. Oh, voy a enviar a mi hijo porque Adán y Eva pecaron. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? No. Antes de poner una piedra, antes de Adán y Eva, antes de la fundación del mundo, Dios sabía exactamente lo que Él iba a hacer. Romanos 8:29. A los que antes conoció. Ese antes significa antes de la creación. Antes conoció, también los predestinó. Dios te conoció. ¿Cuándo? Antes de hacer el mundo. Ni siquiera estabas en el vientre de tu madre, ni siquiera tu madre estaba en el vientre de su madre. Estamos hablando cuando no existía absolutamente nada y Dios te conoció específicamente. Este es un conocimiento personal, particular, específico. De nuevo, nuestro Dios es soberano. Es omnipotente, es omnisciente. Y esto está alineado o es consistente con lo que vemos en el resto de la Escritura. Juan 15:16 dice, Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Claro, hace sentido. Claro, yo vine a Cristo un día, ¿por qué? Bueno, porque Él me eligió, porque Él me trajo, porque Él me rescató. Cuando Él me eligió, bueno, según lo que estamos leyendo, antes de que el mundo exista, había pensado en mí. Esto es gracia. Y al mismo tiempo, esto descarta el mérito humano. Esto descarta el mérito humano porque no pueden ser mis obras. Yo ni había nacido. Ni mi abuelo había nacido, ni mi tatarabuelo había nacido, ¿no? Ni el país donde nací existía. ¿Cómo podría ser esa salvación basada en mis obras? No, es basada en su gracia. Es basada en su pura bondad. De hecho, si te fijas en el verso 5 de Efesios 1, Pablo nos dice por qué Dios te eligió. Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Porque Él quiso. En español sencillo, porque Dios quiso. Según el puro afecto de la voluntad, porque sí, porque Dios quiso. Esa es la mejor explicación que Pablo nos puede dar. ¿Por qué Dios me eligió? Porque Él quiso. Porque Él es soberano, porque Él es sabio, porque no entendemos sus planes. Esa es la mejor explicación. Algún día a lo mejor lo alcanzamos a entender, pero por ahora la mejor respuesta es según el puro afecto de su voluntad. Cuando no existía el tiempo, cuando no existía nada, solo existía su gracia. Ya estaba su gracia, ya estaba la Trinidad obrando en armonía perfecta. Y ya habían determinado un plan eterno que se lleva a cabo perfectamente. Perfectamente. Nada de lo que ha pasado en la humanidad escapa del perfecto control de Dios. Su plan se llevará a cabo cada punto que Él ha determinado. Y esta es la explicación que toda la Biblia da, ¿no? Aún desde el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy Dios y todo lo que quiero hago. Esa es la mejor descripción de quién es Dios. De nuevo,
no es un Dios pasivo, no es un Dios que ha creado el mundo y ahora lo deja caminar a ver qué pasa. No es un resultado aleatorio, ¿no? A ver qué sucede, a ver cómo termina esta historia. No es lo que Dios ha hecho, no es cómo Dios actúa. Pero tú puedes decir, oh, bueno, esto es solo de Pablo, esto es una doctrina que Pablo se inventó a lo mejor y solo es cuestión de Pablo. La respuesta es no. Primera de Pedro 1:2 dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. De nuevo, esto no es una verdad aislada, no es un solo versículo. Este es el combinado de varios textos de la Biblia que nos hablan de la elección antes de que todo exista. Elegidos según la presciencia, esto es previo conocimiento, pasado conocimiento de Dios Padre. No es que Dios vio el futuro y sabía, Daniel me va a amar. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Bueno, porque la Biblia nos dice que si Dios no interviene y solo ve el futuro, lo que va a ver es Daniel muerto en delitos y pecados y rechazándolo, Efesios 2. Si Dios solo vio el futuro, solo vio nuestra muerte espiritual. Pero el hecho de que Él elige y determina es porque Él decide romper ese patrón de muerte espiritual y traer salvación. Apocalipsis 13:8 nos dice cuándo fue escrito el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Así que de nuevo, esta elección no se basa en méritos humanos. Primero, porque el texto lo dice, que la elección no fue por méritos humanos, sino según la voluntad de Dios. Pero segundo, no fue por méritos humanos, porque aún no existía ningún mérito. Aún no existía ninguna obra que poner delante de Dios. Así que lo que vemos acá, y estamos terminando ya, pero vemos un Dios soberano. Y el problema, vamos a seguir estudiando esto, de ninguna manera lo podemos hacer en un solo sesión, pero vamos a seguir avanzando en Efesios 1. Pero lo que quiero que observe es que la otra opción, pensar que Dios simplemente creó a los seres humanos y ahora a ver qué pasa, a ver quiénes deciden por mí, a ver quién decide amar a mi hijo, a ver quién decide arrepentirse de sus pecados, esa otra opción deja muchos problemas, crea muchos problemas. Por ejemplo, si a lo mejor pensamos de esta manera, tenemos que responder, bueno, según la revelación de Dios, el hombre en sus propios méritos, sin Cristo, fuera de Cristo, es decir, en sus propias fuerzas, ¿puede amar y decidir por Dios? O sea, cuando lleguemos a Efesios 2, nos dice que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Cómo puede un muerto espiritual tener vida espiritual para amar a Dios? ¿Cómo puede Lázaro salir de la tumba solo, en sus propias fuerzas? No puede. Necesita que Dios, Jesús, Dios Hijo, le llame: Lázaro, levántate y anda. Necesita un milagro. Necesita que ese cuerpo muerto reciba nuevamente la vida de Dios y se levante. Bueno, eso es lo que pasa en la salvación. Dios debe intervenir para que esa muerte espiritual se cambie a vida espiritual. Eso es lo que pasa en la salvación. A todos los que están en Cristo es lo que les ha pasado. Y el punto es, ¿cuándo Dios determinó este plan? Bueno, según Pablo, antes de la fundación del mundo. Si usted piensa, no, simplemente cada uno decide cuando bien quiere por Cristo, bueno, nos genera algunas preguntas. Entonces, ¿quiere decir que Dios no sabe quiénes son? Dios está simplemente esperando a ver quiénes en su buena voluntad deciden por Cristo, obviando el tema de que no pueden elegir, Efesios 2. ¿Qué pasa si la mayoría no decide por Cristo?
¿Dios dejaría su plan eterno así, a la deriva, a ver qué pasa, a la marea? A ver si la luna sube o baja la marea. Envió a su Hijo desde la eternidad pasada, planeó todo esto, y a ver qué pasa. ¿Y qué pasa si todos deciden no amarme? El plan fue un fracaso. Por gusto envié a mi Hijo. ¿Es ese el Dios de la Biblia? No. Sabemos que el plan va a triunfar, sabemos que su plan es seguro, porque Dios no deja cabos sueltos. Dios lo hace todo. A los que antes conoció, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Dios lo hace todo, por eso el plan es seguro. Por eso el plan sabemos que es un éxito, porque no depende de la variable de los hombres. Nosotros nos levantamos un día con el pie derecho y un día con el pie izquierdo. No podemos sostener el plan eterno de Dios. Termino con esto. Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es lo que Dios hace. Todas las cosas para su voluntad o basadas en su deseo. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Y lo vamos a terminar la próxima semana. Pero la buena noticia es que Dios nos ha elegido, y mira cómo termina el pasaje, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es interesante porque cuando hablamos de la seguridad de la salvación, cuando hablamos de la elección, la respuesta principal o a menudo de las personas es: o sea que puedo vivir como sea y de todas maneras voy a ser salvo. La respuesta es no. No, porque si realmente fuiste elegido, no es para vivir como sea. El texto dice claramente: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No, de nuevo, no hay un escenario donde una persona que está en Cristo puede simplemente desviarse y alejarse de la verdad y pensar: de todas maneras yo tengo vida espiritual, de todas maneras estoy tan enlodado en la vida de este mundo, pero seguro yo veré a mi Rey eternamente. No. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido rescatado, ¿para qué? ¿Para seguir en el lodo de este mundo? No. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Déjeme orar para terminar. Nos quedamos sin tiempo, pero los invitamos el miércoles, y si no puede el miércoles, el próximo domingo continuamos con Efesios. Vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por, Padre, el amor que has mostrado hacia nosotros. Un amor eterno, un amor incomprensible a momentos, Señor. Es un amor que no conoce el tiempo ni el espacio, simplemente basado en tu gracia y en tu soberana voluntad, Señor. Esto nos hace quitar la mirada de nosotros y solamente alzarla a ti, Señor. Esto solo produce humildad, no es mi obra, no es mi favor, no es que lo merezco, es tu gracia. Y por eso queremos adorarte. Por eso podemos decir: bendito el Dios y Padre, porque entendemos el amor que nos has dado, aun cuando ni existíamos, Señor. Eres un Dios misericordioso, lleno de bondad. Padre amado, ayúdanos a seguir meditando en esta porción, ayúdanos a seguir meditando en todas estas verdades y que traigan verdadera adoración a nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.